Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes en el caso de que van a ver este video. Vamos a referirnos al tema de la semana número 14 del curso de herramientas de desarrollo de software con la sección A. Entonces, jóvenes, esta clase es correspondiente al día 16 de julio, en la cual vamos a tocar en primer lugar el tema, los conocimientos previos que corresponden a herencia y a programación orientada a objetos. Conociendo estos temas vamos a poder entender mejor lo que es el polimorfismo. Entonces, para esta ocasión les traigo una representación gráfica de la siguiente manera, ¿ya? El cual espero que ustedes asimilen para poder ingresar directamente a lo que es el polimorfismo. Como ustedes ven, aquí tenemos gráficas de lo que es los padres y los hijos, ¿ya? Vamos a entender primeramente lo que es herencia. Entonces, jóvenes, cuando nosotros hablamos de padres, vamos a entender que tienen ciertas características o propiedades o atributos. Dentro de esos atributos tienen un apellido, tienen un nombre, tienen una edad, tienen un DNI. Ambos como padres tienen todas esas propias características, pero quizás difieren. Si nosotros empezamos a separar como clase padre, como clase madre, van a diferir quizás en su centro de labores, van a diferir quizás en su forma de sus ingresos o de sus sueldos, ¿de acuerdo? De la misma forma vamos a integrar que estos sean solamente el padre, y en el lado derecho van a tener ustedes al hijo. El hijo, de la misma forma, van a tener un apellido, van a tener un nombre, van a tener una edad y van a tener un DNI. Pero van a diferir de los padres en su centro de labores y también van a tener una nota, como se muestra en este gráfico. Ustedes pueden ver aquí que si nosotros solamente consideramos como clase padre, como ustedes están viendo, tienen sus atributos, apellidos, nombres, edad y DNI, pero sus métodos cambian, ¿no? En los métodos se tiene el centro de labores y el sueldo. En cambio, en el caso del estudiante, que también viene a ser una clase, ya una clase que deriva de la clase general, ¿no? O en este caso de la superclase, ¿no? Porque a esta clase persona que nosotros estamos mencionando va a diferir o va a devenir justamente de esta clase principal. ¿Por qué? Porque justamente estas clases que se mencionan, padre y estudiante, tienen los mismos atributos que la clase padre, o que la clase persona, ¿no? Que la clase general. ¿De acuerdo? Entonces, la única diferencia es que en estas circunstancias los métodos cambian o difieren, ¿no? Entre ellos. Porque una cosa es el método del padre, que tiene su centro de labores y su sueldo, y en el caso del estudiante tiene un centro de estudios y tiene unas notas. ¿De acuerdo? Hasta ahí nosotros podemos mencionar o podemos decir que la herencia son los atributos, propiedades o características que poseen de la clase principal, o en este caso de la clase general, o lo que se llama la superclase, en este caso la superclase persona. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, vamos a definir que herencia viene a ser las características o propiedades que difiere o que provee de la clase principal o de la clase general, que es persona. ¿Ya? Entonces, chicos, hasta ahí podemos entender lo que es la herencia. Entonces, ahora, ¿qué es programación orientada a objetos? Es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de estados que se separan, ¿no? En primer lugar, cuando nosotros hablamos de programación orientada a objetos, hablamos de la superclase, de la clase, de las propiedades y de los métodos. Entonces, ese constructo se llama programación orientada a objetos.
¿Listo? Entonces, profe, ¿pero qué es polimorfismo? Justamente, jóvenes, cuando nosotros empezamos a separar, por decir en este caso, va a ser el padre y este va a ser la madre. Entonces, estamos dividiendo o estamos creando clases diferentes, ¿no? Pero que pertenecen a la misma clase principal o a la clase general o a la superclase que se llama persona. ¿De acuerdo? Porque todos tienen los mismos atributos. Pero ¿dónde cambia? Justamente cambia en el sueldo, ¿no? Porque ambos van a tener centro de labores. Ambos van a poseer un centro de labores. Pero van a tener una diferente forma de sueldo, ¿no? ¿Por qué van a tener una diferente forma de sueldo? Porque el padre, como es padre, muchas veces no solamente va a definir su sueldo o sus ingresos de su trabajo, ¿no? Sino de repente como labor profesional va a tener trabajos extras o va a tener trabajos que son muy independientes a su centro de labores, pero va a incrementar su sueldo, ¿de acuerdo? O sea que sueldo más, podemos decirle, sueldo más de repente trabajos eventuales, ¿no? Trabajo eventual, ¿de acuerdo? En cambio, jóvenes, si nosotros hablamos tan solamente de la mamá, ¿no? De la mamá, de repente solamente va a ser el sueldo de su centro de labores, ¿no? De repente trabaja en una institución educativa, es una maestra y solamente va a tener un sueldo de maestra, ¿no? Más no otro tipo de sueldo. Entonces, ¿en qué difiere el polimorfismo? Justamente de las diferentes formas de generar un método, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el sueldo de la madre es solamente el sueldo. O sea, tiene un solo método con respecto a sus ingresos. Pero en cambio el padre tiene dos sueldos, ¿no? Un sueldo que es de su trabajo, de su centro de labores, y un trabajo eventual. Entonces, a raíz de esto es que se le denomina polimorfismo. ¿Ya, chicos? Entonces, espero que esta teoría sirva como refuerzo para entrar ya a lo que es a la programación, pero ya en Java, ¿no? O sea, para entender mejor cómo se produce esta característica o esta forma de elaborar estos métodos, pero ya en el lenguaje de programación en lo que es Java. Entonces, chicos, muchas gracias por la atención prestada. Los espero en clases para poder entender muy bien el desarrollo ya de la programación con líneas de código en Java NetBeans. Gracias, jóvenes, muy agradecido.